Hermanos, hermanas, cuera. Prohibida yo itero ni motivo penendiveco árabe, pene conferencia estacape. Lo de Chacoy Hañan de DPL Robert de Hells, Corum de los Apóstoles Peguá, Jesucristo tu pao maranga tu cuera, arapaja peguaba. Mavo presidido a Gina co conferencia. Oña veijina, Eller Quentin, Eller Cut, Corum de los Apóstoles Peguá. Eller Walter F. González, presidente área Sudamérica Sur Peguá. Harvana Neil F. Merr, segunda consejera Itacuñanguera, presidencia general Peguá. Shehaeler Richard J. Mays, presidencia de los 70 Peguá. Eller Hells Oyerure Sebe a dirigir Hanwá con conferencia Pejengüe. Hanwá GPM, satélite Rupibé. Centro de conferencia Salt City Huibé. Ñane conferencia co árabe Juputejina. 101 estacas a 44 distrito P. Tu pau cuero cacuatu chitere irupi. Hasubeo jove primera presidencia o mi 12 apóstoles penguará. O ahí penendive coanga. Oye PM pene conferencia esta cacuera P. Ore aguyepe tecnología coanga guare. O ya borero ñe directamente PM pene conferencia peco árabe. El presidente destaca o dirigir curico conferencia o mi 30 minutos ñe prunjame. Jaja EABI o dirigita o mi 5 minutos en viva co conferencia wi. O pa huevo co transmisión. Ñan de orador ñe prunjaco árabe JP Eller Walter F. González. Presidente área Sudamérica Sur Peguá. Eller González iré se aurecota privilegio ñe Evo PM. O pavo veces ñe muñe y usted teta ñe hindú hermana Neil F. Merrope. Mitacuñanguera, presidencia general Peguá. O pariré hermana Marro discurso, ñeñibo uta, haya pura jeta o ñondive pape himno. Número 3, ya regocijemos. Ñande directora de música, jaepe hermana María Luisa Torres. Ja órgano POI Ever W. Klosberg. Eller González. Estamos agradecidos por la tecnología que hace posible que hoy nos estemos comunicando con nuestros hermanos en la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. El uso de estos medios de comunicación era impensable hace tan solo algunos pocos años. Por causa de la restauración, el Señor nos ha ido proveyendo medios para predicar el Evangelio. En la medida que usemos los medios disponibles, seguramente seremos bendecidos con más medios para compartir este Evangelio y ayudarnos unos a otros. La clave es que los usemos. Del libro de Mormón aprendemos que el Señor espera que usemos los medios que nos son provistos. Por ejemplo, cuando el capitán Moroni entendió que Paorán, el juez superior, no estaba usando todos los medios que ellos tenían disponibles, le envió el siguiente mensaje o le hizo la siguiente pregunta. ¿O suponéis, Paorán, que el Señor aún nos librará mientras nosotros nos sentamos sobre nuestros tronos sin hacer uso de los medios que el Señor ha dispuesto para nosotros? Me he preguntado cómo se sentiría el capitán Moroni al ver todos los medios de comunicación que hoy disponemos, empezando con uno muy simple, que ellos no tenían, me refiero al teléfono. Hace unos pocos años, muchos recordamos, solo existía un teléfono fijo por vecindario. Hoy día parecería que la gran mayoría tiene acceso a más de un teléfono, no solamente fijo, sino celulares. Es impresionante pensar que a este simple medio de comunicación podemos agregar todos los otros medios que tenemos disponibles a través de la Internet y que llamamos redes sociales. Por eso nos gustaría invitarles a considerar el uso de todos estos medios modernos que tenemos disponibles para contactarnos unos a los otros con el fin de ayudarnos a permanecer firmes en este Evangelio.
les invitamos a no solamente considerar los medios de comunicación para pasar información de reuniones y eventos, sino para compartir mensajes y especialmente para ministrar a otros. Les invitamos a contactar con frecuencia a aquellos sobre quienes tenemos responsabilidad usando estos medios que el Señor ha dispuesto para nosotros, para ministrar a otros. Hoy tenemos medios de comunicación disponibles que ninguna otra generación ha tenido antes. Esto debe ayudarnos a obtener resultados que ninguna otra generación obtuvo antes. Este ministrar incluye el preocuparnos por nuestros hermanos, especialmente aquellos que no estén activos en el Evangelio y aquellos que tienen necesidades especiales. Este ministrar incluye el compartir ideas y sentimientos que pueden ayudar a otra persona a enfrentar sus desafíos con la esperanza cierta que el Salvador les ayudará. Cuando Alma Padre estaba estableciendo la iglesia cerca de las aguas de Mormón, en días de persecución y dificultades serias para los miembros, Alma Padre les invitó a que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Es interesante que les mandó también que observaran el día de reposo y lo santificaran. Al usar estos medios que el Señor ha dispuesto para nosotros, les invitamos a considerar el asegurarse que todos seamos invitados a santificar el día de reposo. El guardar el día de reposo nos trae la promesa de deleitarnos en Jehová y aumentar nuestro entendimiento de cabalgar sobre las alturas de la tierra y comer de la heredad de Jacob. El guardar el día de reposo forma parte de nuestro proceso de llegar a ser quien realmente somos. Vale recordar que los dioses, después de trabajar por 6 días, descansaron el 7º día. Al guardar el día de reposo, seguimos el ejemplo del Creador y nos ponemos en el camino de llegar a ser quienes realmente somos. Un concepto que a mí, en particular, me ha ayudado es seguir el consejo de Isaías, de llamar el día de reposo delicia. Es un buen ejercicio el preguntarnos qué podemos hacer para que el domingo sea delicia, tanto en la iglesia como en el hogar. Es delicia el poder asistir a la reunión sacramental para participar de la Santa Cena. El pensar en el sacrificio expiatorio durante el sacramento y el impacto que tiene el enfocar nuestras vidas en el Salvador y su expiación es una delicia. Es un comenzar de nuevo con la esperanza de que las cosas van a mejorar. Es un comenzar pensando no solamente que nuestros pecados pueden ser perdonados, sino que Él nos puede ayudar a crecer a un nivel más alto del que estábamos antes. El recordar lo que el Salvador enseñó a los habitantes de la América Antigua es una delicia. Después de haber participado de la Santa Cena, el Salvador enseñó a sus discípulos: benditos sois por esto que habéis hecho, participar de la Santa Cena, porque esto cumple mis mandamientos y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado, les dijo el Salvador. Y además les dijo: y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si hacéis siempre estas cosas, de participar de la Santa Cena, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Les invitamos a usar los medios de comunicación disponibles para invitar a otros a recibir las bendiciones que vienen de participar del sacramento. De este modo podemos recibir lo prometido en nuestro proceso de desarrollar nuestra naturaleza divina. También podemos usar los medios de comunicación, redes sociales y del teléfono, para invitar a otros a guardar el día de reposo en el hogar. Podemos pensar en cosas que pueden ayudarnos a sentir que el día de reposo es delicia cuando estamos en nuestro hogar. Al pensarlo, me gustaría advertir
de un riesgo, que es el de hacer listas de lo que no debo hacer el día de reposo. Es mejor pensar en cosas que puedo hacer en el día de reposo, mejor hacerlo así que pensar en listas de lo que no debo hacer. El riesgo adicional es no condenar o criticar a otros que puedan tener actividades diferentes a las nuestras en el día de reposo. Los fariseos de la antigüedad cayeron en esta trampa de hacer listas de cosas que no se pueden hacer y condenar a otros que no tenían las mismas listas. Un concepto que me ha ayudado mucho es enfocar mis actividades dominicales en aprender y pensar acerca del Salvador. Es una delicia para mí usar el libro de Mormón para aprender acerca de los atributos del Salvador, para aprender acerca de su plan y especialmente de su expiación. En el libro de Mormón encontramos los mejores sermones que se han dado acerca de la expiación del Salvador. Llena mi alma de esperanza saber que sus brazos de misericordia están abiertos para ayudarme con mis desafíos, tal como se enseña en el libro de Mormón. Es una delicia saber que eso es posible gracias al sacrificio expiatorio de nuestro amado Salvador. Les invitamos a usar la tecnología, teléfonos y redes sociales extensivamente para ministrar a otros abundantemente. Les invitamos a usar los medios de comunicación tanto en forma espontánea como por asignación, tanto en forma individual como en grupo. Esto aún podría ser un proyecto de la familia para contactar y alcanzar a otros que tienen necesidades especiales. Especialmente les invitamos a compartir razones para guardar el día de reposo para crecer en nuestra conversión al Salvador Jesucristo. Yo sé que hoy día recibimos dirección del cielo a través de la revelación y de santos profetas. Yo sé que hoy día el énfasis es que guardemos el día de reposo tanto en la iglesia como en el hogar. Yo testifico que Jesucristo vive, que Él es el camino y la vida, Él es nuestro Rey, Él es nuestra luz y Él es nuestro Salvador. Esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, como miembros e investigadores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos tomado o tomaremos sobre nosotros obligaciones sagradas en las aguas del bautismo. A estas obligaciones las llamamos convenios, los cuales son promesas que hacemos con el Señor. Son de naturaleza sumamente sagrada. Lo más importante que podemos hacer en esta vida es guardar las promesas o los convenios que hemos hecho con el Señor. En las Escrituras se definen los convenios que hacemos con el Señor en las aguas del bautismo. Un ejemplo se encuentra en el libro de Mormón, en Mosía, capítulo 18. Ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesiten de consuelo. Y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aun hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Quisiera centrar mi mensaje hoy en las promesas que hemos hecho o que haremos para ser testigos de Dios en todo tiempo
y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos, aun hasta la muerte. Como testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar, debemos ser misioneros en todo tiempo y en todo lugar, porque un testigo es un misionero. En nuestros hogares nosotros somos testigos o misioneros para con nuestros hijos. Nuestros hijos son investigadores preciados y se les debe tratar como tales. Cuando efectuamos la obra de historia familiar y buscamos a nuestros familiares fallecidos y después llevamos sus nombres al templo para efectuar la obra por ellos, somos testigos o misioneros para aquellos que ya se han ido de esta vida. Cuando llevamos a cabo nuestros llamamientos en la iglesia, somos testigos o misioneros al ayudar a fortalecer el testimonio de nuestros hermanos y nuestras hermanas, miembros de la iglesia. Cuando abrimos la boca para enseñar y amonestar a nuestros prójimos, y cuando le servimos al Señor en misiones de tiempo completo, somos testigos o misioneros hacia aquellos que todavía no aceptan el Evangelio aquí en la tierra. Quisiera ahora aplicar el principio de ser testigo de Dios a los jóvenes de la iglesia en Argentina, Paraguay y Uruguay. Jóvenes, ustedes tienen que dar un paso al frente ante la responsabilidad de demostrar su compromiso y amor al Señor al servirle en misiones de tiempo completo. Los jóvenes de la iglesia por todo el mundo comparten esta responsabilidad especial de ser testigos llamados y apartados del Señor. Jóvenes amigos, la iglesia los necesita en el campo misional. Actualmente, en los países de Argentina, Paraguay y Uruguay, hay 33.686 jóvenes entre los 19 a los 25 años de edad que son miembros bautizados en la iglesia. Solo 882 de estos 33.000 y más jóvenes están sirviendo actualmente en una misión de tiempo completo. Durante la conferencia general de octubre de 2010, el presidente Thomas S. Monson se dirigió a la juventud de la iglesia en cuanto al servicio misional. Él dijo, en primer lugar, a los hombres jóvenes del sacerdocio arónico y a ustedes jóvenes que están llegando a ser líderes, repito lo que los profetas han enseñado por mucho tiempo, que todo joven digno y capaz debe prepararse para servir una misión. El servicio misional es un deber del sacerdocio, una obligación que el Señor espera de nosotros, a quienes se nos ha dado tanto. Jóvenes, los amonesto a que se preparen para prestar servicio como misioneros. Consérvense limpios y puros y dignos de representar al Señor. Preserven su salud y fortaleza. Estudien las Escrituras. En donde estén disponibles, participen en seminario e instituto. Familiarícense con el manual misional Predicar mi Evangelio. Un consejo para ustedes jóvenes hermanas. Aunque ustedes no tienen la misma responsabilidad del sacerdocio que la tienen los hombres jóvenes de servir como misioneros de tiempo completo, ustedes aportan una valiosa contribución como misioneras y les agradecemos su servicio. A fin de ilustrar la profundidad del compromiso y del testimonio que posee la juventud del área Sudamérica Sur, a medida que se preparan, envíen su solicitud misional y salen en misiones de tiempo completo. Quisiera compartir dos citas, una de una jovencita y la otra de un joven de este área, quienes actualmente sirven en una misión de tiempo completo. Esas citas provienen de las cartas de excepción
que le escribieron al presidente Monson después de recibir sus llamamientos y asignaciones como misioneros de tiempo completo. Ambos me han autorizado a compartir estos fragmentos de sus cartas con ustedes hoy. La primera es de la hermana Andrea Carolina Vera González de Paraguay. Escribo esta carta para agradecerles por extenderme la oportunidad de servir en esta obra. Estoy feliz y orgullosa de ser parte de esta iglesia, por conocer la verdad y porque mi Padre se ha apiado de mi alma y me dio la bendición de conocer a personas que me condujeron hasta Él. Fui investigador también y soy miembro hace 2 años. Fui la primera miembro en mi familia y también seré la primera misionera, pero no la última. Confío en que mis experiencias y mi fe puedan ayudar a otras personas a hacer convenios sagrados con Él y pueden tener la confianza de que serán felices. Quiero usar esta escritura para expresar mi compromiso con esta obra. Alma 29:9. Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorio. Y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Sé que Él me llamó a servir. Sé que soy una privilegiada por saber la verdad. Sé que su expiación me proporciona bendiciones eternas y sé que Él vive. Sé todas estas cosas y quiero que todos lo sepan. Nuevamente, gracias por esta oportunidad maravillosa. La segunda cita es del hermano Agustín Alonso Santander Molina de Chile. Querido y estimado profeta Thomas S. Monson, me siento preparado para servir como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me considero una persona digna de representar al Señor en la predicación del Evangelio restaurado. Estoy dispuesto a mantener las altas normas de conducta y apariencia al guardar los mandamientos, obedecer las reglas de la misión y seguir los consejos de mi presidente de misión. También estoy dispuesto a dejar de lado los asuntos personales porque el Señor me bendecirá con abundante conocimiento y testimonio de la restauración. Estoy dispuesto a invitar a otras personas a venir a Cristo, ayudándolas a recibir el Evangelio restaurado por medio de la fe en Jesucristo y su expiación, del arrepentimiento y del bautismo. Estoy dispuesto a prestar servicio con todo corazón, mente y fuerza. Sé que el Señor me guiará a aquellas personas que estén preparados para bautizarse. Comparto mi testimonio que este es un llamamiento inspirado por nuestro Padre Celestial y no dudo de que usted es el siervo y profeta aquí en la tierra. Realmente estoy demasiado feliz porque finalmente cumpliré mi sueño de mi más tierna infancia de servir una misión. Llevo toda mi vida preparándome espiritualmente y físicamente, esforzándome por cumplir los mandamientos y conocer el Evangelio restaurado para compartirlo a todas las personas que me rodean y tener la oportunidad de ser un instrumento en las manos del Señor. Sé con todo mi corazón que esta iglesia es verdadera y que por medio de José Smith fue restaurado el Evangelio de Jesucristo y también el sacerdocio aquí en la tierra para que las familias puedan ser sellados por toda la eternidad. La hermana Vera y el elder Santander representan 2 grandes ejemplos de los cientos de jóvenes del área que han hecho el compromiso de prestar servicio. Imaginen la bendición que será para las familias de ustedes, barrios y ramas, así como para los países enteros de Argentina, Paraguay y Uruguay,
si miles de sus jóvenes excepcionales le sirven al Señor tiempo completo. Qué gran bendición sería si el área Sudamérica Sur de la Iglesia fuese autosuficiente respecto a misioneros de tiempo completo. Eso significaría que habría suficientes misioneros de área para satisfacer todas las necesidades misionales de todas las misiones del área. Felicitamos a todos los jóvenes y jovencitas que han tomado la decisión de servir al Señor y les damos las gracias a todos los que están ayudándoles a prepararse. Agradecemos a las presidencias de Estaca y Distrito. Agradecemos a los obispados y presidencia de Rama. Agradecemos a los líderes de los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes. Damos gracias a los que trabajan en el sistema educativo de la Iglesia. Pero sobre todo, damos gracias a los padres por ayudar a sus hijos e hijas a comprender la importancia de iniciar esta gran tradición de prestar servicio misional de tiempo completo en sus familias. Considero la decisión que tomé de servir una misión de tiempo completo en mi juventud como una de las decisiones más importantes de mi vida. La decisión de servir en una misión de tiempo completo cuando era joven ha afectado todo aspecto de mi vida de maneras muy positivas. Escuchen las palabras del presidente Gordon B. Hinckley en cuanto a ese mismo tema. Miro atrás al tiempo de mi misión hace 65 años y todo lo bueno que me ha sucedido desde entonces es el resultado de haber servido en una misión. Todo lo que ha llegado a ser bueno, útil y productivo es el resultado de ese servicio misional. Eso tuvo el mayor efecto en mi vida en cuanto a proporcionarme dirección que cualquier otra experiencia en mi vida. Si aprovechan al máximo esta experiencia misional, podrán recurrir a ella durante toda su vida y será una bendición. Si se privan de esta oportunidad, si no la aprovechan al máximo, lo lamentarán por el resto de su vida. Jóvenes, no hay una demostración más grande del amor que sienten por el Señor que Él rendiré honor al servirle como misionero de tiempo completo. Les amamos, jóvenes. El futuro de sus familias y el futuro de la Iglesia en sus países descansan sobre sus hombros. Les testifico hoy que todo le rendiremos cuentas al Señor, no solo por nuestros pensamientos y nuestras palabras, sino sobre todo por nuestras acciones. Al final, lo que es más importante para el Señor es nuestro desempeño. Hermanos y hermanas, guardemos nuestros convenios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy feliz de hablarles hoy. Amo Sudamérica. Mi esposo y yo servimos una misión en São Paulo. Aprendí a hablar portugués, más o menos. Y hoy me gustaría intentar hablar un poco de su hermoso idioma. Desde que visité Argentina, Paraguay y Uruguay en febrero de este año, siento un cariño muy especial por todos ustedes. Me acuerdo del enorme río entre Paraguay y Uruguay. Parece un océano para mí. Me encantó la alegría y energía de los jóvenes en el campamento PFJ en Paraguay. Y recuerdo el agradable encuentro con la primera dama de Uruguay.
También me acuerdo de haber visto el hermoso templo de Córdoba antes de ser terminado. Pero sobre todas las cosas recuerdo la fe, el valor y espíritu que sentí cuando me reuní con ustedes. Gracias por sus testimonios del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ahora hablaré en inglés. La pregunta que nos hizo el presidente Russell M. Nelson durante la conferencia general en abril ha permanecido en mi mente y he evaluado mi vida durante los últimos 5 meses. Él dijo, la pregunta que debemos hacernos, después de lo que hemos oído y sentido durante esta conferencia, es, ¿en qué voy a cambiar? ¿En qué forma contestamos su pregunta? Permítanme preguntarles, ¿escucharon en la conferencia general de abril algo que los motivó a realizar un cambio en su vida? ¿Qué mensaje penetró su corazón y los ayudó a darse cuenta de que tenían que efectuar un cambio? ¿Sintieron la impresión del Espíritu Santo de prestar cuidadosa atención a algo que se dijo? En el discurso, el presidente Nelson nos pidió que examinásemos nuestros sentimientos acerca del día de reposo. Ese consejo penetró mi corazón y quisiera proseguir con esa sugerencia. Me pregunté, ¿qué cosas hago en el día de reposo que traen el Espíritu a mi vida, el hogar y a mi familia? ¿Qué es lo que llevo a cabo ese día que no contribuyen a que sienta el Espíritu? Me sorprendió lo que encontré. Primero, ¿en qué podía mejorar los domingos para conservar el Espíritu? Decidí y me di cuenta que era necesario estudiar con regularidad las lecciones de la Sociedad de Socorro y de la Escuela Dominical antes de ir a clase. Cuando lo hago, puedo participar más y sentir una afinidad por lo que el maestro está enseñando. Los principios que se analizan en la clase se aplican a mí de manera más directa porque me siento preparada. Es una delicia, como nos recordó el presidente Nelson que debía ser el domingo. Otro aspecto que he observado es concentrarme más en la Santa Cena antes de que dé comienzo la reunión. Empiezo el domingo con una oración de gratitud a fin de poder participar de la Santa Cena. Pienso en ello de antemano y espero con ansias que llegue el momento. Mientras cantamos el himno sacramental, miro de vez en cuando a los presbíteros mientras parten el pan y lo ponen en las bandejas. Eso siempre me recuerda el cuerpo del Salvador que Él dio por nosotros. Durante ese momento, la gratitud y la fe que siento por su sacrificio me enternece. No deseo que las cosas del mundo sean una tentación ni aceptar las actitudes mundanas. En Doctrinas y Convenios 59:9 dice, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Esa es una manera de protegernos y no permitir que el mundo nos manche o nos aleje del Evangelio. Asistimos a la iglesia y participamos fielmente y recordamos al Señor durante el día. Nuestros hijos sabían que el domingo era un día para la iglesia y para la familia. Cada domingo efectuábamos una noche familiar y a veces invitábamos a otra familia. La práctica de estudiar las enseñanzas de Jesucristo mantuvo a nuestros hijos alejados de las influencias del mundo en el día del Señor. Se criaron con el conocimiento de que ese día era diferente de los demás. Era un día santo. El presidente Nelson dijo, los verdaderos creyentes santifican el día de reposo. ¿Somos verdaderos creyentes? Cuando estábamos recién casados, pensábamos que santificábamos el día de reposo. Íbamos a la iglesia, desempeñábamos nuestros llamamientos y tratábamos de recordar al Señor. Pero, camino a casa, siempre nos deteníamos a comprar un helado. Más tarde, oímos una declaración de la primera presidencia sobre la observancia del día de reposo y decía,
Los santos de los últimos días que tengan un testimonio del Evangelio y un conocimiento de las bendiciones espirituales que se reciben al guardar el día de reposo, nunca permitirán que ese día sea para hacer compras, una actividad que no tiene lugar en la debida observancia del día del Señor. Al meditar en el consejo de no hacer compra los domingos, decidimos dejar de comprar helados después de ir a la iglesia. Parecía algo tan insignificante, pero no lo era. Pienso que por seguir al profeta y cambiar nuestras acciones los domingos para hacer lo que él decía, fuimos bendecidos para entender mejor la santidad del día de reposo. De modo que antes de que tuviéramos hijos, teníamos la meta de hacer del domingo un día especial, apartado del mundo. El presidente Nelson enseñó que santificar el día de reposo requiere autodisciplina y tal vez tengan que dejar de hacer algo que les guste. Pero si escogen deleitarse en Jehová, no permitirán tratarlo como otro día cualquiera. La rutina y las actividades recreativas se pueden hacer en otro momento. Los profetas nos dan consejos claros y sencillos que nos bendecirán y también a nuestras familias en generaciones venideras. Nuestros hijos mayores observan ahora el día de reposo y están enseñando a sus hijos a permanecer sin mancha del mundo al santificar el día de reposo. ¿Qué le habría ocurrido a nuestra familia si no hubiésemos seguido al profeta y no hubiéramos obedecido el consejo de no hacer compras los domingos? Tal vez nuestros hijos habrían perdido su fe en el día de reposo y tomarían a la ligera el vivir el Evangelio y obedecer el mandamiento de santificar el día de reposo, por lo que habrían carecido de las bendiciones del Evangelio. En unas 6 semanas volveremos a tener la oportunidad de sostener al presidente Thomas S. Monson y a sus consejeros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Son hombres de Dios. Durante el desempeño de mi llamamiento en la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, he tenido el privilegio de aprender de ellos en comités y al conversar con ellos. Son hombres que han sido llamados por el Señor y han consagrado sus esfuerzos para hacer su voluntad en esta, su obra en los últimos días. He oído su sabiduría y sentido el amor que tienen para ustedes. Honran a nuestro Padre Celestial en todo lo que hacen. Confío en ellos con todo mi corazón y les prometo que ellos nos enseñarán únicamente lo que el Padre y el Hijo desean que sepamos. En Doctrina y Convenios, la sección 1, versículo 38, leemos las palabras del Señor Jesucristo. Él dice: lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaran los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que todo será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Testifico que Thomas S. Monson es el presidente de la Iglesia y el profeta del Señor, que posee todas las llaves del sacerdocio en la tierra en la actualidad. Testifico que las palabras que nuestros profetas nos dirigen son lo que el Señor desea que oigamos. Testifico que nuestros líderes hablan por medio del Espíritu Santo las cosas que necesitamos saber y hacer en nuestra vida. He sentido la bondad, amor y la guía del Señor en los discursos de la conferencia. Sé que si sigo el consejo que se imparte, tendré mayor paz, gozo y entendimiento de la voluntad del Señor en mi propia vida. Y a medida que trato de poner en práctica las palabras de los profetas, siento la guía tranquila y constante del Espíritu Santo en mis decisiones cotidianas. A causa de la conferencia general, mi vida es mejor, más llena de esperanza, con más gozo y confianza. En verdad, el Señor dirige a nuestros profetas para enseñarnos lo que necesitamos en nuestra vida en este momento. Por eso les pregunto,
¿Qué consejo oyeron en la Conferencia General de abril que ha ocasionado una mejora en su vida, su fe y su adoración? Los invito a que con espíritu de oración abran el ejemplar de la conferencia de la revista Liahona de mayo y lean las palabras de nuestros líderes. Procuren saber qué mensaje tiene el Señor para ustedes en los discursos de la conferencia. Sentirán la guía del Espíritu al estudiar esos mensajes y sabrán lo que el Señor desea que empiecen a hacer o que dejen de hacer. Al seguir esas impresiones espirituales, tendrán mayor paz, confianza y fe en Jesucristo y en su Evangelio restaurado. Muy pronto conoceremos otra vez la voluntad del Señor mediante sus líderes escogidos cuando hablen en la conferencia de octubre. ¿Estamos listos para escuchar con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos que no sean compatibles con lo que el Señor nos ha mandado? ¿Estamos prestos a comprometernos con los principios del Evangelio que se nos enseñarán? Estoy segura que escucharemos algo o tal vez muchas cosas que nos puedan acercar a nuestro Padre Celestial y a las verdades del Evangelio si actuamos según lo que los profetas nos enseñen. Ruego que prestamos oído a las palabras de Jesucristo que los profetas, videntes y reveladores nos enseñarán en la próxima conferencia general. Les testifico que estos hombres y que nuestro Salvador Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia, la iglesia restaurada, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El elder Quentin L. Cook, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, ahora se dirigirá a nosotros. Le seguirá el elder Robert D. Hales, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, quien será nuestro discursante final. Luego del discurso de elder Hales, se concluirá esta transmisión y su presidente de estaca dirigirá el resto de la reunión. Elder Cook. Queridos hermanos y hermanas, me siento agradecido de estar aquí con el elder Hales del Quórum de los 12 Apóstoles, el elder Maines de la Presidencia de los 70 y la hermana Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. El presidente Walter F. González, su presidente de área, también ha participado. Hemos escuchado excelentes mensajes de sus maravillosos líderes y hermanos que tienen una relación muy grande con ustedes. Agradezco al estar aquí con el elder Hales. Valoro nuestra amistad. Él es un ejemplo extraordinario de una gran capacidad combinada con auténtica humildad. Él ha brindado a la iglesia un liderazgo sobresaliente. Tendremos la bendición de escuchar sus consejos para concluir la conferencia. He tenido la oportunidad de visitar muchas de las misiones de su área y tener varias reuniones con investigadores, miembros y líderes del sacerdocio. Amo a las personas de estos países, así como la belleza de estas tierras. También me gusta hacerle bromas al presidente González por su afición a un equipo de fútbol uruguayo de colores amarillo y color negro. Hoy hablaré sobre algunos temas y desafíos en la obra misional, la observancia del día de reposo y las bendiciones del templo. Sabemos que todos somos responsables de la obra misional. El presidente Gordon B. Hinckley lo dijo así: grande es nuestra labor y enorme nuestra responsabilidad de ayudar a encontrar a quienes enseñar. El Señor nos ha dado el mandato de enseñar el Evangelio a toda criatura. Cuando el presidente Monson anunció la reducción de la edad para el servicio misional, él explicó: afirmamos que la obra misional es un deber del sacerdocio y alentamos a todos los hombres jóvenes que sean dignos y que son física y mentalmente competentes a que respondan al llamado de servir. Muchas jovencitas también prestan servicio, pero no están bajo el mismo mandato de servir que los hombres. Sin embargo, les aseguramos a las hermanas jóvenes de la iglesia que pueden hacer una valiosa contribución como misioneras y aceptamos con brazos abiertos su servicio. Esta mañana los aliento a seguir el consejo profético de dar importancia a la obra y al servicio misional. Cada profeta de esta dispensación, sintiendo la pesada responsabilidad que el Señor ha impuesto sobre ellos y sobre nosotros, ha procurado cumplir con la admonición de predicar el Evangelio. Wilford Woodruff, uno de los grandes misioneros y el cuarto presidente de la iglesia, dijo: para cualquier pueblo de cualquier época, no es poca cosa que se encomiende una dispensación del Evangelio de Jesucristo en sus manos. Y cuando se ha conferido una dispensación, quienes la reciben son considerados responsables ante los cielos por el uso que hagan de ella. El presidente Woodruff continúa: se ha de predicar el Evangelio fiel y exhaustivamente a toda nación debajo de los cielos y el Señor nos hace responsable de ello. Para entender esto más plenamente, hay dos mandatos que resaltan la importancia de esta labor. Primero, cuando el Salvador estuvo sobre la tierra en el meridiano de los tiempos, el único registro que tenemos en el Nuevo Testamento del período posterior a su resurrección y a las apariciones a sus discípulos, se halla en los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas, los dos últimos capítulos de Juan y los primeros 8 versículos de Hechos. ¿Se imaginan la atención con que habrán escuchado sus instrucciones luego de haber escuchado y visto su crucifixión y resucitado? Él les había enseñado que moriría y volvería. Su fe en Él ahora era una realidad. El mensaje casi único en estos capítulos finales es el mandato de proclamar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Un segundo mandato fue dado en esta dispensación. En
II, John Westworth, editor del Chicago Democrat, escribió a José Smith para solicitarle información acerca de la iglesia. El profeta José respondió y concluyó su respuesta con el estandarte de la verdad, a manera de prefacio a lo que conocemos como los 13 artículos de fe. Al recorrer las misiones veo que muchos misioneros han memorizado el estandarte de la verdad que expresa en forma concisa lo que debemos lograr. Ninguna mano incrédula puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones se encarnizarán, el populacho podrá conspirar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar, mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente, hasta que haya penetrado todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Creo con todo mi corazón que nos hallamos en el umbral del éxito misional más importante hasta la fecha. El año pasado casi 300,000 personas cumplieron con los requisitos para el bautismo. Esto les da una idea del significado de la obra misional. Los nuevos conversos reciben un gran gozo. Las personas de todo el mundo buscan la felicidad. Y esta tiene poco que ver con la riqueza material. Tampoco se encuentra una felicidad duradera en los entretenimientos, diversiones o juegos. En lugar de ser un desahogo dentro de una vida productiva, estas cosas se han convertido en adicciones para muchas personas. Todos confrontamos problemas y desafíos. La lluvia cae sobre justos e injustos, mas quienes aceptan el Evangelio y viven rectamente cuentan con una maravillosa promesa en Doctrina y Convenios, sección 59:23. Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. La paz en esta vida no viene al buscar logros mundanos. La vida eterna, en especial la exaltación, no es el resultado de ir en pos de logros terrenales. Nuestro desafío es compartir el Evangelio de gozo y significado eterno con nuestros hermanos, para que ellos hallen la paz, la felicidad y la exaltación. Aliento a los padres y los líderes a que mediten en oración sobre lo que debe suceder en sus familias y barrios para aumentar la obra misional y preparar a la nueva generación para aceptar el desafío de nuestro profeta de servir. Al procurar hacer más obra misional y preparar a más misioneros potenciales, debemos superar los sentimientos de incapacidad relacionados con esta obra. Resulta inspirador el relato del primer misionero que sirvió fuera de Norteamérica en esta dispensación. En junio de 1837, el profeta José Smith susurró en el templo de Kirtland a Heber C. Kimball que el Espíritu del Señor le había hablado diciendo que Heber vaya a Inglaterra y proclame el Evangelio y abra la puerta de la salvación para esa nación. Heber escribió su reacción: «Oh Señor, soy tartamudo y completamente incapaz de llevar a cabo tal obra. ¿Cómo podré ir a predicar en ese país?» Casi todo aquel que intenta hacer la obra misional se siente incapaz de alguna manera. La perspectiva de esa misión era impensable para Heber, mas su fe y obediencia prevalecieron. Él declaró: «Sin embargo, todas estas consideraciones no me desviaron del sendero del deber. Desde el momento que comprendí la voluntad de mi Padre Celestial, tomé la determinación de vencer todos los obstáculos, confiando en que Él me apoyaría con su poder omnipotente y me investiría con la capacidad necesaria. Y a pesar de querer mucho a mi familia y sabiendo que tendría que dejarlos casi desamparados, pensé que la causa de la verdad, el Evangelio de Cristo, sobrepasa cualquier otra consideración». Imagínense el desafío de ser misionero e ir a abrir un país nuevo donde no hay miembros, capillas, casas de la misión, ni recursos financieros.
A pesar de sus sentimientos de incapacidad, el elder Kimball trabajó muy arduamente con humildad y perseverancia. Los esfuerzos de él y sus compañeros fueron bendecidos con un enorme éxito. Les extiendo la invitación de que haya más jóvenes preparándose y sirviendo misiones, y que los miembros superen con oración los sentimientos de incapacidad y busquen oportunidades de compartir el Evangelio. Los que no tuvieron la oportunidad de servir una misión y aquellos cuyas edades son superiores a la edad misional, no se desalienten ni crean que se les quiere o se les necesita menos. Como miembros pueden proclamar el Evangelio y pueden recibir todas las ordenanzas salvadoras necesarias para volver a la presencia de Dios el Padre y Jesucristo. Deben prepararse y recibir la ordenación al sacerdocio, el matrimonio celestial y las ordenanzas salvadoras del templo, tanto para ustedes como para sus familias y antepasados. El segundo tema que deseo tratar es la Santa Cena y la adoración en el día de reposo. La primera presidencia y el Quórum de los 12 han asignado una alta prioridad a que los miembros fortalezcan su fe en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo y en su expiación mediante la observancia del día de reposo en la iglesia, así como en casa. Los últimos 2 días del ministerio terrenal del Salvador antes de su muerte en el Calvario son sumamente importantes, en cierto modo casi incomprensibles. Mucho de lo que es esencial para nuestro destino eterno tuvo lugar el día jueves y luego el viernes, el día en que Cristo fue crucificado. La última cena, la cena de la Pascua, el instituido memorial del rescate de Israel de la servidumbre, comenzó el jueves por la noche. En la última cena se dieron ordenanzas y doctrinas de gran importancia. El Salvador estableció la ordenanza de la Santa Cena. Él tomó pan, lo bendijo y lo partió, y lo repartió entre sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa, expresó una bendición de agradecimiento y la repartió a los allí reunidos diciendo: «Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que es derramada para remisión de los pecados». De ese modo el Salvador instituyó la Santa Cena. Asimismo, Jesús instituyó la Santa Cena cuando visitó a los nefitas. Él hizo esta promesa: «Si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros». Al concentrarnos en las ordenanzas de la Santa Cena, observamos en las oraciones sacramentales que los principios son esenciales en esta dispensación. Primero, tomamos la Santa Cena en memoria del cuerpo y la sangre del Hijo. Segundo, testificamos a Dios el Padre Eterno que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y a recordarle siempre. Además de renovar nuestros convenios, también nos comprometemos a guardar sus mandamientos. Tercero, la reunión sacramental debe ser una experiencia espiritual que nos inspire a recordarle, guardar sus mandamientos y tener su espíritu con nosotros. Los líderes de la Iglesia han sugerido que los miembros que discursen en la reunión sacramental deben enseñar de las Escrituras, de las palabras de los profetas y de su propia inspiración. No se aconseja a los miembros que tomen un mensaje de un líder para su discurso y solamente se limiten a leerlo. Si siguen este consejo, aumentará considerablemente el espíritu de los discursos de los miembros. Hermanos y hermanas, en Jerusalén, el Salvador, teniendo conocimiento de lo que enfrentaría para efectuar la expiación, el quebrantamiento de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, instituyó la ordenanza de la Santa Cena con sus apóstoles. Después de su ascensión, él visitó a los nefitas, las otras ovejas. En ese capítulo se destaca el hecho de que él gimió y se turbó por causa de la iniquidad del pueblo de Israel. Él la había presenciado en Jerusalén y entre sus otras ovejas del continente americano. Mas por mandato de su padre y con las entrañas llenas de misericordia y compasión, él bendijo y sanó a todos y lloró por sus preciados niños. Luego enseñó la sagrada ordenanza de la Santa Cena, esta vez entre los nefitas. Hermanos y hermanas,
¿nos pueden ayudar a devolverle al Salvador la reunión sacramental? Nuestra oración y nuestra esperanza es que estos mismos sentimientos que emanan de estos versículos puedan ser captados en las reuniones sacramentales por toda la Iglesia, donde nos regocijemos y adoremos a Dios el Padre y a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Como uno de sus apóstoles, doy testimonio de la resurrección de Jesucristo y de la importancia y el carácter sagrado de la Santa Cena. El último tema que deseo destacar es el templo. Los templos son un componente crucial de la restauración. Al comienzo de esta dispensación, cuando el ángel Moroni se apareció en 1823 a José Smith de 17 años, él replanteó los versículos de Malaquías que realzan la función del profeta Elías. Moroni dijo: «He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor». 4 veces repitió el ángel Moroni las palabras de Malaquías al joven José. Elías fue un profeta extraordinario. Los cristianos y los judíos del mundo aceptan el relato de Elías en el Antiguo Testamento, el gran profeta del siglo IX. Finalmente, él fue trasladado y llevado al cielo sin probar la muerte. La función de Elías se aclara plenamente solo mediante la revelación moderna. Él fue el último profeta antes de la época de Jesucristo que tuvo el poder sellador del sacerdocio de Melquisedec. En el meridiano de los tiempos y acompañado de Moisés, él se apareció en el monte de la transfiguración a Jesucristo, a Pedro, Santiago y Juan. Un elemento inicial de la restauración lo constituye la aparición de Elías a José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Él confirió llaves esenciales para la unión eterna de la familia, haciendo que la sección 110 de Doctrina y Convenios sea una de las revelaciones más sagradas y profundas de todas. Las Escrituras expresan claramente que no podemos ser perfeccionados sin nuestros antepasados, ni ellos sin nosotros. Su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, dando como resultado la unificación eterna de la familia. Esto significa que la salvación de toda la familia humana es interdependiente y está interconectada como las raíces y las ramas de un gran árbol. Brigham Young predijo el tiempo en el que nosotros vivimos. Él dijo: para realizar esta obra tendrá que haber no solo un templo, sino miles de ellos, y miles y decenas de miles de hombres y de mujeres que vayan a esos templos a hacer la obra vicaria por todas las personas que han vivido hasta donde el Señor lo revele. El presidente Young dijo luego: esta ha de ser la obra más grande que el hombre jamás realice sobre la tierra. Con el templo de Córdoba tenemos 4 templos en funcionamiento en esta parte de la viña. Esta es una bendición suprema. Hay grandes promesas y bendiciones para quienes se embarquen en la obra de redimir a los muertos, en particular cuando la efectúen por sus propios antepasados. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por involucrar a las familias tanto en la obra del templo como de historia familiar. Yo creo que los jóvenes de la iglesia tendrán una mayor protección del adversario si se dedican de lleno a la búsqueda de sus antepasados, a preparar sus nombres para las sagradas ordenanzas vicarias y luego van al templo para servir como sus representantes vicarios para que reciban las ordenanzas del bautismo y el don del Espíritu Santo. Las bendiciones del templo son numerosas. Las bendiciones primordiales del templo son las ordenanzas de exaltación. El Evangelio es para exaltación y requiere que se hagan y guarden convenios sagrados con Dios. Esos convenios, salvo el bautismo y la confirmación, se efectúan en el templo para los vivos. Para los muertos, todas las ordenanzas se llevan a cabo en el templo. Organizamos estacas, barrios, quórumes, organizaciones auxiliares, misiones, etc., en nuestras capillas y en otros edificios. El Señor organiza las familias eternas en los templos solamente. El presidente Monson dijo: no es sino hasta que hayan entrado en la casa del Señor y hayan recibido todas las bendiciones que les esperan allí, que ustedes habrán obtenido todo lo que la iglesia tiene para ofrecerles. Las bendiciones supremas y de fundamental importancia del ser miembros de la iglesia son las bendiciones que recibimos en los templos de Dios.
Como uno de los apóstoles del Salvador, testifico de la divinidad del Salvador y de la realidad de su expiación, y que bajo la dirección del Padre, Él guía esta obra celestial de salvación y exaltación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, qué emoción estar con ustedes. Es una bendición el poder reunirnos como miembros y amigos de su iglesia restaurada, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Los mandamientos no son cargas, sino bendiciones que tienen el poder para fortalecernos individualmente, en nuestro matrimonio y como familias. Son la clave para la conversión, felicidad y paz en esta vida. Y son también una puerta a la vida eterna con nuestras familias en el mundo venidero. Lo ideal es que nuestros hogares sean como un templo, un lugar donde estamos en el mundo, pero donde no somos del mundo. En nuestras relaciones familiares, ¿cómo podemos fortalecernos unos a otros para lograr nuestras metas eternas? ¿Cómo fortalecemos nuestro matrimonio y nuestra familia? Mi esposa usaba una frase sencilla que le enseñó a nuestra familia el propósito básico del compañerismo y de la interacción familiar. Tú me elevas y yo te elevaré, y así ascenderemos juntos. No podemos hacerlo solos. Debemos ayudarnos el uno al otro. Nos elevamos el uno al otro. Podemos fortalecer nuestro hogar y nuestro matrimonio a través de la oración. Dios, nuestro amoroso Padre, nos ha dado por lo menos 3 clases de oración diaria como un medio sagrado de comunicación con Él. La oración personal, la oración con el compañero y la oración familiar. ¿Cómo oramos? Empezamos expresando gratitud por lo que el Padre Celestial nos ha dado, incluso el don de su Hijo y la maravillosa expiación. Confesamos nuestras faltas y pedimos que se nos perdone, que se nos dirija y fortalezca para superar nuestras debilidades y nuestros errores. Oramos por lo que más nos preocupa, como la familia, el trabajo, nuestro servicio en la iglesia y nuestras esperanzas para el futuro. Expresamos nuestros deseos con promesas de lo que haremos para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás, a medida que le rogamos que nos dé sus bendiciones especiales. Oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Después de orar, debemos meditar. Eso le da al Espíritu la oportunidad de instruirnos e inspirarnos en todo lo que tenemos que hacer. Es esencial que nuestros hijos nos oigan orar y nos oigan dar gracias por todo lo que tenemos, en especial en medio de nuestras pruebas. Al orar, como en todas las cosas, nuestro comportamiento se convierte en el modelo para nuestros hijos. Mi esposa Mary aún recuerda la noche, en su juventud, cuando pasó por el dormitorio de sus padres. La puerta estaba entreabierta y vio a su padre arrodillado, orando bajo la luz de la luna que iluminaba la habitación. Ese recuerdo ha influido en su vida desde aquel momento. Nunca lo ha olvidado. Cada miembro de la familia se fortalece al participar como portavoz en la oración familiar, incluso los más pequeños. No se preocupen demasiado si un miembro de la familia en ocasiones se niega a orar.
Se deben respetar sus sentimientos, pero en privado y con tierno cuidado se le debe instruir sobre la fortaleza espiritual que se deriva de la oración. El testimonio personal de ustedes lo ayudará a sentir el Espíritu. Todo eso forma parte de su progreso y madurez espiritual y da lugar a que se preste atención a otras posibles necesidades y consideraciones de los padres. La forma en que nos hablamos unos a otros en el hogar es también muy importante. Podemos comunicarnos en sentimientos del Espíritu. El idioma del Espíritu es el mensaje de paz, amor y testimonio. Cuando a Mari y a mí nos selló en el templo el elder Harold B. Lee, colocó la mano sobre nuestro hombro y miró a nuestros ojos para transmitirnos el Espíritu. De manera tan solemne nos dijo: nunca se levanten la voz el uno al otro en el hogar, porque si lo hacen, el Espíritu se alejará y quedarán en tinieblas, sin orientación ni sentimiento, y tomarán decisiones imprudentes por sí solos. Hemos seguido ese consejo durante 62 años y nunca hemos levantado la voz de ira el uno al otro o hacia nuestros hijos. Hemos sido bendecidos por seguir ese consejo que se nos dio en el templo a través de un apóstol del Señor, al aprender que podemos analizar diferencias sin discordia. A cada uno de nosotros, si tomamos el tiempo para escuchar, meditar y analizar, el Espíritu nos guiará y nos transmitirá luz y verdad. Con nuestro escudo de fe y obediencia, el Espíritu nos protegerá de los ardientes dardos del adversario. Al esforzarnos por tener el Espíritu en nuestro hogar, comprendemos lo que significa tener fe en el Salvador, creyendo en la realidad y el poder de su expiación, que nos ayudará a superar nuestras debilidades y nos fortalecerá para hacer su voluntad. Esa fe en Él no es algo que podemos pedir prestado de nuestros padres, de los misioneros o de los líderes de la iglesia. Al igual que el joven José Smith, cada uno de nosotros debe plantar la semilla por sí mismo. Cada uno debe pedir con fe, sin dudar, como dice la Escritura, no dudando nada. Una vez que se planta esa semilla de fe, se nutre al utilizar el albedrío que Dios nos ha dado para seguir al Salvador, entrar en las aguas del bautismo y hacer convenios con Él, para tomar su nombre sobre nosotros y guardar sus mandamientos, recordando que Él nos dio los mandamientos y que nos dará la fuerza para guardarlos. También podemos fortalecer el espíritu en nuestros hogares al compartir con nuestros hijos un testimonio sincero y genuino. Una manera de proporcionar una oportunidad para compartir el testimonio en nuestros hogares se logra cuando invitamos a los misioneros a enseñar a un investigador con nuestra familia. Piensen en lo que sucede. Las familias sienten el espíritu de los misioneros, de sus enseñanzas y sus testimonios. Los niños tienen el modelo de los misioneros y oyen a los miembros de la familia participar. Incluso oyen a los padres compartir sus testimonios de que Dios vive, de que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, el Salvador de cada uno de nosotros mediante su expiación y el Salvador de todos los que vendrán a la tierra. Los miembros de la familia y los investigadores sienten la presencia espiritual. Además de la oración, tenemos la noche de hogar para fortalecer a los matrimonios y a las familias. Ese tiempo familiar esencial es donde se enseñan los principios del Evangelio
y donde se nutre el amor dentro de la familia. Quisiera decir a los padres, por favor, tomen tiempo para efectuar una noche de hogar especial y bendigan a su familia. Dediquen sus hogares a fin de que todo lo que esté dentro de ellos sea lo que el Salvador y el Espíritu desearían. Y que Dios nuestro Padre los bendiga. Como padres, debemos tener experiencias agradables para que nuestros hijos puedan tener gozo en sus hogares. La noche de hogar no es algo que la madre planifica por sí sola. Padres, como líderes del sacerdocio en su hogar y como padres y patriarcas, tengan a bien poner atención. Dedíquense de lleno a la noche de hogar. Utilícenla como un tiempo de enseñanza para su familia. Junto con su esposa, enseñen a sus hijos en amor. Enséñenles sobre la oración. Prepárenlos para recibir el bautismo. Enséñenles a prepararse para la Santa Cena y a participar de ella con reverencia. El propósito de la Santa Cena es comprender los mandamientos sobre las ordenaciones en el sacerdocio y sobre la ley del diezmo. Enseñen la doctrina del ayuno. Aprovechen la oportunidad para efectuar un ayuno familiar e invitar el Espíritu, como lo he mencionado, para rogar por una bendición especial o necesidad de la familia. Enseñen a sus hijos e hijas sobre las bendiciones patriarcales y cómo prepararse para recibirlas. A prepararse y servir en una misión. A recibir la investidura y sellarse en el templo. Cómo prepararse para el matrimonio en el templo. Si lo hacen, aprenderán a tomar las decisiones importantes de la vida que tienen por delante. Solía preguntarme por qué mis hijos se ponían inquietos cuando yo leía las Escrituras en voz alta en las noches de hogar. Entonces aprendí lo que tenía que hacer. Después de leer un pasaje, les preguntaba, ¿qué significa esto para ustedes? Cuando los hijos comparten sus sentimientos, toda la familia es bendecida. De la misma manera, permite que los hijos adolescentes enseñen lo que están aprendiendo en el curso de estudio de los jóvenes. Además, los padres pueden consultar el sitio web del curso de estudio de los jóvenes para buscar ideas para la familia. Incluso se podría hacer durante la noche de hogar. Sobre todo, seamos buenos ejemplos en todas las cosas. Es muy probable que nuestros hijos traten a sus compañeros y a sus hijos de la forma en que nos tratamos el uno al otro y a ellos en el hogar. Podemos usar los consejos familiares para preparar y fortalecer nuestros hogares y familia. En los consejos familiares podemos escuchar y sentir las perspectivas, sentimientos y puntos de vista de cada uno de los miembros de la familia. Los consejos familiares son un tiempo especial e ideal para hablar de cada uno de los hijos sobre lo que están aprendiendo y cómo prepararlos para descubrir sus dones, sus talentos. A cada padre y familia que tenga un hijo o una hija que esté teniendo dificultad para guardar los mandamientos, continúen invitando a esos hijos a participar en la noche de hogar. Invítenlos a deliberar en consejo en los consejos familiares. Escúchenlos, ámenlos. Aprovechen las oportunidades para enseñarles. Aprovechen las oportunidades de decirles que los aman. Sabemos que algunos jóvenes, por una u otra razón, tal vez no puedan o decidan no ir al templo o servir en una misión. Nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos. Padres, ese es el modelo para nosotros. Cualesquiera sean las circunstancias o las decisiones que tomen nuestros hijos, los amamos y les expresamos nuestro amor. Padres,
Somos una potente imagen de Cristo en la vida de nuestros hijos. Sean un instrumento viviente del amor de Él. Al igual que el padre del hijo pródigo, corramos hacia ellos siempre que llamen, texteen, escriban o se aparezcan a la puerta. Nunca le cierren al hijo la puerta de su corazón. Repito, nunca le cierren a ninguno de sus hijos la puerta de su corazón. En cuanto a nuestros días, el Salvador advirtió, toda la tierra estará en conmoción. Se necesitan familias fuertes para resistir la conmoción y los ataques del adversario en estos últimos días. Testifico que la oración, el testimonio, la noche de hogar y los consejos familiares atan a nuestra familia y nos anclan a la roca de nuestro Salvador y Redentor. Cristo ha dicho, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. El Salvador también dijo, he aquí, es mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren, de acuerdo con mi Evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos. Ruego que vivamos el Evangelio y guiemos a nuestras familias de tal modo que nuestros hogares lleguen a ser lugares santos. Doy testimonio humilde, solemne y especial de que nuestro Salvador vive. Ruego que vivamos con nuestras familias para que tengamos las bendiciones de su Evangelio y de su expiación, a fin de que seamos una familia eterna. Esta es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.